Esta semana hubo una noticia que tiene una relevancia tan particular que merece estar separada en el programa y la queremos presentar así, en forma especial. Un anuncio revolucionó a la comunidad científica. Habría fuertes indicios de la existencia del bosón de Higgs, una partícula que hasta ahora permanece en el terreno de la hipótesis dentro del modelo estándar de la física. En el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Suiza, se han analizado billones de datos correspondientes al choque de partículas que viajan a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Gracias al análisis de estos experimentos, se ha logrado determinar que la posible masa para el bosón de Higgs estaría en un rango entre los 115 y 127 gigaelectronvolts. Para hacernos una idea de qué es esta magnitud, uno podría pensar que la energía de un electrón en un átomo de hidrógeno es alrededor de 13,6 electronvoltios. Acá estamos hablando de una masa equivalente a 127 gigaelectronvolts. El bosón de Higgs fue planteado teóricamente, pero nunca medido hasta el momento. María Teresa Dova es una física argentina que participa de este experimento. Cuando uno es chico y a uno le dan un juguete, uno quiere desarmar el juguete. Lo desarma hasta un determinado punto porque desarma las partes. Después, como no le alcanza, uno empieza a romperlo porque quiere ver de qué está hecho. Y llega a un punto en donde lo desarma antes de que vengan los padres, naturalmente desesperados, y lo desarma porque uno querría ver cuáles son las partículas o cuáles son las componentes más chiquititas, hasta el momento en donde uno no pueda partir más. Sí. El hombre, en este caso, seguiría jugando con eso, está tratando de seguir partiendo y partiendo y partiendo hasta llegar a las componentes mínimas. Se supone, hasta acá, se conocen, y ahora vos corregime porque vos sos la física y yo no, que hay 13 partículas elementales, de las cuales se conocen 12, pero hay una 13ª predicha. ¿Es correcto esto? A ver... Dentro de un modelo, el Higgs. Claro, vamos a decir, lo que hoy consideramos partículas elementales están puestas en familias. La que conocemos, la materia de la que estamos hechos, el universo que conocemos, son 4 bloques elementales, 4 partículas elementales. El electrón, el neutrino electrón y 2 quarks. Sí. De estas tenemos 2 familias más que son exactamente iguales en todo menos en la masa, son más pesadas. Y esas otras 2 familias solamente las podemos generar en laboratorio. Entonces son 4 y 4, 8 y 4, 12. 4 y 4, 8 y 4, 12. Pero además, estas partículas tienen interacciones entre sí por fuerzas, que son las fuerzas que, bueno, algunas las conocemos cotidianamente. La gravedad, la fuerza del electromagnetismo, la fuerza débil, que es la responsable de la radioactividad, por ejemplo, y la fuerza fuerte, que es la que mantiene esos quarks dentro de los protones. Como vos decías, desarmando para adentro, alguna vez se desarmó el protón y sabemos que dentro están los quarks y los gluones. Entonces la fuerza fuerte es la que mantiene a esas partículas elementales dentro de los protones, de los neutrones. Entonces esas fuerzas son transmitidas a su vez por otras partículas que son de una naturaleza diferente, que le llamamos las partículas de intercambio. Y una que seguramente la gente conoce o ha escuchado es el fotón, que es la partícula intermediaria de la interacción electromagnética. Esta representación, digamos, es lo que llamamos los físicos el modelo estándar, que es la descripción de las partículas elementales y sus interacciones. Pero el modelo estándar no tiene manera de decir, digamos, en el modelo estándar las partículas no tienen masa. Entonces, ese modelo que ha sido testeado en el acelerador justamente anterior, en el acelerador anterior del CERN, en el que, bueno, yo participé del año 90 como postdoc en aquel entonces, fue testeado el modelo estándar a niveles increíbles. Y da todo bien. Y da todo bien, pero necesitamos un mecanismo que le dé masa a las partículas. Nombralo. Y el mecanismo más popular es el mecanismo de Higgs, que, bueno, se llama Higgs por Peter Higgs, que fue quien lo propuso. El bosón de Higgs es una partícula subatómica elemental que desvela a los físicos. Fue descubierta por los años 60 por el físico británico Peter Higgs y es la única pieza del denominado modelo estándar de la física de partículas que aún no ha sido detectada y que sería la responsable de otorgarle masa a todas las demás. A su vez, el modelo estándar
describe 13 partículas que forman la materia y las fuerzas que rigen sus interacciones. El CERN presentó los resultados más recientes de la búsqueda del bosón de Higgs. Si bien no podemos afirmar que se ha descubierto el bosón de Higgs, lo que sí se ha obtenido es una gran evidencia de su existencia, lo cual implica que seguramente el año que viene tendremos grandes noticias al respecto. Si se encuentra el bosón, definitivamente habremos cerrado un capítulo bastante importante respecto del cierre de nuestro modelo de las partículas elementales, lo cual nos permite estar seguros de lo que estamos haciendo e ir más allá en búsqueda de nueva física. Si no existiese el bosón de Higgs, probablemente habría gente que lo buscaría por otro lado, o definitivamente habría que abandonar muchas de las teorías y modelos que usamos habitualmente y buscar nuevas alternativas. Ahora vamos a hablar con el doctor Raúl Alzogaray. Nos visita hoy Raúl Alzogaray, doctor en Ciencias Biológicas por la UBA, especializado en toxicología de insectos aplicada al control de plagas, director ejecutivo de la Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental, UNSAM, investigador adjunto de CONICET. Le gusta leer ciencia y ficción. Raúl, director ejecutivo de la Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental. ¿Cuándo se generó esta carrera? La carrera se empezó a dictar en 1997. Fue una propuesta de mi jefe, en aquel entonces y todavía, el doctor Eduardo Serva, a la Universidad de San Martín. Y esa propuesta surgió a raíz de la necesidad de enseñarle a cierto público qué son los plaguicidas, qué son las plagas y cuál es la mejor forma de usar unos y controlar a los otros. Por ejemplo, a mediados de los años 90, los profesionales del SENASA, de la Asociación Toxicológica Argentina, incluso de la Secretaría de Agricultura de aquella época, estaban señalando que la mayoría de los problemas toxicológicos relacionados con los plaguicidas, ya sea sobre las personas o sobre el ambiente, se debían a que la gente no estaba capacitada para el uso de los plaguicidas en distintos niveles. ¿Pero a quién te referís cuando decís vos le querés hablar a determinado tipo de público? ¿A qué público te referís? En general, la gente relacionada con distintas áreas del uso de plaguicidas, desde la persona que lo aplica hasta la que está en otra esfera tomando decisiones. A ver, explícame un poquitito mejor. A ver, primero, ¿qué es una plaga? Vamos a ponernos a ver si nos podemos definir bien. Intentaremos. A ver. Las plagas están definidas desde el punto de vista de los seres humanos. Así que... ¿Quiere decir que los humanos somos una plaga? Desde el punto de vista de los insectos, probablemente. Claro. Pero desde nuestro punto de vista son ellos la plaga. ¿Por qué? Porque producen un daño, ya sea a nuestras personas o a nuestros bienes. Por eso se reconocen distintos tipos de plagas. Las plagas de importancia médica son las que transmiten enfermedades a las personas o a las mascotas o al ganado. Las plagas de importancia agrícola son las que se comen nuestros cultivos. Hay plagas de importancia forestal que dañan los árboles de los bosques. Hay plagas urbanas que son las que viven en las casas en territorios urbanos. Como toda clasificación hay superposiciones y siempre hay alguna cosa que no se ajusta, pero en términos generales, todo lo que afecta a la salud humana, al bienestar humano, a los cultivos, a las cosas que cultivamos para comer, a los animales que criamos para comer o por placer, cualquier cosa que afecte a esas cosas lo consideramos una plaga. ¿La liebre es una plaga? Bueno, en cierto ámbito, viene bien la pregunta porque el concepto de plaga es relativo también. Por eso te iba a preguntar ahora, pero primero quiero que me contestes eso. Sí, si la liebre produce algún daño a alguna cosa humana, se considera una plaga. Aunque por otro lado una liebre también puede ser un plato que uno se come. Claro. Y esto nos lleva a que justamente hay países donde los insectos se comen, son alimento. Por ejemplo en el sudeste asiático. Para ellos no son una plaga, son un plato que uno se sirve. ¿Qué insectos? Y escarabajos, por ejemplo, escarabajos de agua. En Tailandia, por ejemplo, uno va por el mercado y se encuentra con gente que vende escarabajos, pero también en los restaurantes puede ser que se vendan larvas de mariposas como un plato exquisito.
Y lo de relativo tiene que ver también con varias cosas, no solo con el lugar, con el tiempo, el espacio. Por ejemplo, una langosta que se está comiendo una planta de algodón en un cultivo es una plaga. Pero, por ejemplo, en muchas partes de América, del continente americano, crece algodón en forma salvaje, que eso no lo cultivó nadie, y una langosta comiéndose ese algodón salvaje no sería una plaga. Ahora, ¿qué en la historia? Por ejemplo, te quiero preguntar primero, en Tailandia, si alguien estuviera haciendo este programa, científicos, industria tailandesa, y están mirando, están haciendo un reportaje, el tipo que es el equivalente a mí, y se lo hace a alguien que habla de plagas. ¿Podría decir que en la Argentina nosotros nos comemos algo que para ellos les daría la misma impresión que a mí me da un escarabajo? No te sabría decir, no conozco bien los gustos gastronómicos de los tailandeses, pero no debería sorprendernos si sucede algo así. ¿Pero qué podría ser, dentro de qué ámbito podría ser que ellos consideren que nosotros estamos comiéndonos algo que no deberíamos? ¿Se te ocurre algo? Digo, ¿hay algo que nosotros... No, porque entiendo. No, porque no conozco a los tailandeses, ese es el tema. Bueno, entonces ahora cambiemos. ¿Hay algo que para nosotros sea una plaga y que, por ejemplo, para los países, otros países latinoamericanos lo sea, no lo sea? Algo que era una plaga antes y ahora no es más, y algo que ahora es y antes no era. Sí, por ser un concepto relativo puede ser que algo que no era una plaga lo sea. Por ejemplo, hay casos en que en un país no existe determinado organismo, no existe determinada plaga, y esa plaga es introducida. ¿Por ejemplo? El mosquito de la fiebre amarilla en Estados Unidos parece que fue introducido junto con un cargamento de neumáticos provenientes de Asia, probablemente de Japón. Esos neumáticos tenían agua y esa agua tenía huevos de mosquitos, y así ese mosquito fue introducido en Estados Unidos. Y hay muchos ejemplos así de insectos que no estaban en un país y fueron introducidos. Otro ejemplo clásico es el de los aviones. Los mosquitos viajan en avión, encima van colados porque no pagan. Y así es como hay mosquitos, por ejemplo, resistentes a insecticidas, que desde Francia aparecieron en Francia hace 30 o 40 años y ahora están en todo el mundo. Y haciendo estudios genéticos y demás se demostró que todos esos insectos resistentes, mosquitos, que están en distintas partes del mundo, son descendientes de los que aparecieron en Francia. Y la especulación y la posibilidad más probable es que sea que los distribuyeron los aviones. Lo que no se pudo determinar es si viajaron en primera o en turista. Estuviste preparando esto para decirlo. Es un chiste que le digo a mis alumnos. La pregunta es ahora, me imagino que al margen después de describir qué son las plagas, hay que descubrir después cómo abordarlas, cómo atacarlas. Entonces ahí empiezan a aparecer los plaguicidas. Sí. Y ahí es donde supongo que es donde ustedes deben interesarse mucho más desde la universidad, determinar cómo vamos a atacar o cómo vamos a abordar las distintas plagas que afecten o asolen, no sé si dice la palabra asolar, si se puede conjugar el verbo. Puede así. ser, sí. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que se enseña en la facultad? En la carrera que dictamos nosotros, que se llama Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental, abordamos el tema de los plaguicidas en forma multidisciplinaria. Eso quiere decir desde distintas ópticas científicas. Por ejemplo, hay un aporte toxicológico que tiene que ver con la toxicología de los plaguicidas, qué efectos dañinos les hacen no solo a las plagas, sino también a quienes los usan. Enseñamos la biología de las plagas, ya que para hacer un buen control de plagas hay que conocer bien las dos cosas: cómo es la plaga y cómo es el plaguicida que uno está usando. Y de esa manera se pueden encontrar formas de controlar a la plaga sin destruir al resto del mundo, por ejemplo. En la maestría enseñamos aspectos ecotoxicológicos, eso quiere decir toxicología del ambiente. ¿Qué daños puede hacer un plaguicida en el ambiente y cómo evitarlos? Y después hay varias asignaturas que ya no las dictamos nosotros, sino tenemos distintos especialistas para cada área, donde se enseña cuáles son las formas de controlar a distintas plagas. Por ejemplo, tenemos invitados de la Universidad de Lomas de Zamora, que se encargan de la parte de plagas agrícolas. Tenemos invitados de la Universidad de La Plata, que dictan la parte de plagas forestales, y así sucesivamente para cada tipo de plaga. No solo nosotros dictamos la maestría, sino que tenemos invitados para cubrir las partes que nosotros no conocemos bien o no estamos familiarizados. Se llama Raúl Alzogaray, está aquí en Científicos Industria Argentina. Hacemos una pausa y seguimos con él. Genzyme,
Compañía de Biotecnología, generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. www.genzyme.com